Muy buenas, aquí estamos de nuevo con los estudios bíblicos. Veníamos estudiando el libro de Éxodo, pero por diciembre hemos parado y continuaremos en enero con este libro, con el libro de Éxodo. En diciembre ahora queremos hacer una serie con respecto a la Navidad y nos vamos a basar con la declaración que le hizo el ángel a José, el esposo de María, cuando él estaba pensando dejar a un lado a María para no difamarla. Entonces, ahí en Mateo 1:19 dice, y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Aquí Mateo cita al profeta Isaías, haciendo referencia en esa época en el rey Acaz, que iba a ser atacado por Israel del norte, unido con los amonitas, y tenía ese temor. Pero el profeta le dio una señal del que el Señor lo protegería y que le ayudaría, y fue esta señal de la Virgen que concebirá, aunque en el texto original parece que en Isaías dice más la joven, concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y Mateo lo utiliza aquí con el término virgen para hablarnos del nacimiento de Jesús. Pero también le agrega esta parte que traducido significa Dios con nosotros. Y ese es el significado de la palabra Emmanuel. De pronto, por esta época de Navidad, que recordamos el nacimiento de Jesús, se lee mucho este pasaje, se habla del nacimiento de Jesús y qué significa Dios con nosotros. Pero a veces nos quedamos cortos en comprender realmente qué significa Dios con nosotros, la profundidad, la altura, el ancho que tiene hacer esta declaración, Dios con nosotros. Hoy en día recordamos, hacemos un pesebre, hacemos los árboles, estamos pendientes de los regalos, pero no nos hemos concentrado realmente que lo que estamos recordando es que Dios está con nosotros. ¿Qué significa esto realmente? Entonces el propósito de los siguientes videos que vamos a sacar, estamos planeando hacer alrededor de 5 videos en los cuales trataremos de profundizar a lo largo de la palabra qué significa realmente y qué sentido de importancia debe tener para cada uno de nosotros como seres humanos que conocemos a Dios y lo buscamos a Él. Entonces vamos a ver 5 escenarios diferentes donde nos van a ayudar a comprender realmente el significado de esta expresión, Dios con nosotros. Hoy vamos a hablar el primer escenario y el primer escenario está al comienzo de la Biblia, en el Génesis. Entonces vamos a comenzar desde la creación para que podamos comprender realmente esa importancia de Dios con nosotros. Como sabemos, en la creación, en el primer versículo de Génesis, nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí quiero resaltar esta, este comienzo de la creación, todo está sin orden y vacío, en caos. ¿Y qué es lo primero que hace Dios? Ordenar toda la creación. Y cada día comienza a hacer este ordenamiento y llevando a cabo toda la creación que él tenía en mente. Y algo interesante es que los 3 primeros días
se encarga de crear unos espacios, de ordenar unos espacios, para que luego crear a los seres o los objetos que van a estar en este espacio. Comienza hablando de la luz y luego en el cuarto día crea a las grandes lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, para que brinden esa luz y la creación tenga la luz. En el segundo día separó las aguas de las aguas, creando el espacio, el cielo. Y vemos después cómo también crea Dios las aves y las coloca allí en el cielo. Y también, como estos cielos también incluye la parte fuera de la tierra, también las grandes lumbreras, las estrellas ocupan este lugar. Luego el Señor separa el agua y el agua saca la tierra, el lugar seco. Y vemos que eso es lo que hace en el quinto día también Dios, además de las aves en el cielo, las grandes eh, animales en el agua, los marítimos. Y por último, en el sexto día, ya cuando en la tierra ha creado todo y ha colocado vegetación, crea primero a los animales y luego al hombre. Algo interesante es que a medida que va haciendo esta creación, Dios mira lo que ha creado y algo interesante es que casi después de cada día hay una expresión que se repite. Y vio Dios que la luz era buena. Eso es ahí en el capítulo, en el versículo 4 del capítulo 1. Y luego en los versículos 10, 12, 18, 21, 25, después de hacer otra parte de la creación, hace la misma exclamación. Y vio Dios que era bueno. Entonces vemos que comenzó algo que estaba en caos, desordenado, y lo que Dios es ponerlo en orden y habitarlo, no dejarlo desierto, y lo habita. Pero al hacer esta exclamación que era bueno, es que había hecho algo que estaba de acuerdo a lo que a él le agradaba, a lo que Dios le agradaba. O sea que todo lo que hizo estaba conforme al carácter de Dios, porque a él le agradaba. Nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando las cosas están de acuerdo a lo que nos gusta, consideramos que hay algo bueno, pero teniendo en cuenta que la referencia principal de toda la creación fue Dios, entonces llegó a ser bueno porque está de acuerdo a la voluntad y al carácter de Dios. Todo lo que Él creó en un orden específico era bueno, y algo interesante es que en el versículo 30, 31 hace una declaración bastante importante. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. O sea que todo estaba de acuerdo al carácter de Dios y era bueno en gran manera, todo lo que Él creó. Y entre eso, también hay en Génesis 1, versículos 26 y 27, nos habla de la creación del hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra por la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es algo que además de que todo lo que había creado era bueno en gran manera, inclusive el hombre, además de que era la imagen y semejanza de Dios. Es algo que quiero resaltar con nuestro propósito, es que en este primer capítulo todo fue creado con un orden específico, pero el parámetro, la norma con que se hizo todo eso fue el carácter de Dios, de acuerdo a lo que era Dios. Por eso le pareció bueno, porque el parámetro de las cosas que son buenas es el carácter de Dios. Entonces, esto es lo que podemos resaltar en este primer capítulo de Génesis. Todo lo que creó Él es bueno. Pero después, en el capítulo 2 que nos hace como una ampliación o un acercamiento, más bien podemos decir así, al día en que se creó al hombre,
nos dice algunos datos importantes allí, ¿sí? En esos datos dice que plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Entre todo lo que había creado hacia oriente, plantó un huerto especial y ese huerto quedaba en el Edén. Entonces diferenciamos que hay un huerto en el Edén. En él es algo propicio, algo deleitoso. Ahí ya nos está diciendo que es algo muy bueno también donde hizo este huerto. ¿Y cuál fue el propósito de este huerto? Colocar al hombre que había creado, que había formado allí. Entonces miremos cómo en el capítulo 2, cuando crea al hombre, crea un espacio muy especial para el hombre dentro de toda la creación. ¿Sí? Y, y algo interesante es que al colocarlo allí también, además de lo que ya nos ha dicho en el primer capítulo, nos empieza a hablar de unas relaciones que Dios establece entre el hombre y toda la creación. Pues lógicamente la primera relación que se ha establecido es del Señor con el hombre. Pero si nos acordamos ahí en los versículos 26 y en el 28 del primer capítulo de Génesis, ha dicho al hombre que ejerza dominio, que sojuzgue la tierra, en el sentido de que debe gobernar, debe cuidar, debe administrar toda la creación. Entonces ya establece algún vínculo entre el hombre y la naturaleza. Debe ejercer dominio, pero no en el concepto que nosotros tenemos hoy en día de dominio, que es de pronto de pisar, de pasar por encima de las cosas o de las personas para sacar provecho propio. No, es de más bien de cuidar, de administrar y ayudarla para que realmente se desarrolle también. Y también nos da una pista de esto ya en el capítulo 2 en el versículo 5 cuando dice, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había brotado ninguna planta en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Este término labrar es muy importante. Todavía no está el hombre para que la labrara. En el término original en hebreo, da más la idea de trabajar la tierra, pero en el sentido de que sirve a la tierra. Ya el sentido de servir es que está promocionando, ayudando a la tierra. Y nos lo aclara aún más en el versículo 15. Dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre, o sea que ya lo había creado, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Aquí es más específico el trabajo que tenía el hombre con respecto a la tierra. Tenía que cultivarla y cuidarla. Pero como nos había dicho antes, no había llovido, había un vapor que mantenía la tierra. Entonces podemos pensar que realmente ese cultivar y ese cuidar de la tierra no era un trabajo gravoso, era algo más bien sencillo y que la misma tierra en esa relación con el hombre daría los frutos fácilmente. Entonces vemos que Dios, cuando construyó el Edén y colocó al hombre allí, estableció una relación directa del hombre con la naturaleza. Relación basada en que el hombre ya se estaba relacionando con Dios y a la vez la naturaleza dependía de Dios. Entonces, vemos allí cómo se establece la relación y el principal objetivo del hombre allí y en su relación con la naturaleza es de cuidarla, cultivarla, ayudarla a desarrollar, no de sacar usufructo ni acabarla, sino todo lo contrario, era administrarla, ser mayordomo real delante del Señor, cuidándola, cultivándola, para que diera los frutos y se desarrollara toda la tierra. Ya hay una relación allí establecida entre el hombre y la naturaleza, pero no solo establece allí esa relación del hombre con la naturaleza, sino que más adelante también nos dice con respecto a los animales. Dice, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Entonces vemos aquí algo muy importante, ¿no? Dios llevó cada animal al hombre.
para que le colocara un nombre. Si tenemos en cuenta la cultura hebrea y la tradición hebrea, para ellos era muy importante el nombre que se colocaba a una de las personas y también me imagino que en este sentido, desde la creación, el nombre significa una descripción de lo que se está nombrando. Cuando se colocaba X nombre a una persona, a un objeto o a algo, se trataba de describir por completo las características de esa persona o de ese objeto. Entonces, cuando el hombre que le llama y le coloca un nombre a cada animal, el hombre debería conocer muy bien a cada animal. Entonces, también nos está mostrando cómo hay una relación bastante estrecha de conocimiento y cercana, y podíamos pensar también de cuidado y de caminar juntos con los animales. Ya en el capítulo 1 había dicho que el hombre se alimentaría de todo árbol que diera fruto y que tuviera semilla, y que también esto sería el alimento de los animales. O sea que cuando fue creado, el hombre no se alimentaba de los animales tampoco. Todos, tanto el hombre como de los animales, se iban a alimentar de las plantas que producían fruto o semilla. Entonces ya hay también hay una unión allí entre animales y el hombre. El hombre conoce perfectamente a los animales y algo interesante es que también cuando los crea, habla de bestias y de ganado. Habrá unas que serán de la selva, digamos así, de la naturaleza, libres, pero hay otro ganado, el animal doméstico que va a tener el hombre. Entonces también hay una relación directa y en diferentes formas que va a tener el hombre con los animales. Entonces está la relación primero, lógicamente, con Dios. Segundo, la relación del hombre con la naturaleza, de cuidado, de cultivo. Y tercero, con los animales, que algunos le ayudarían en la vida del hombre y otros estarían en el campo. Y además el hombre conocería perfectamente las características de cada animal. Pero no solo queda en esto. Después de que el hombre le ha colocado el nombre a los animales, nos dice ahí en Génesis 2, versículo 20, y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró ayuda que fuera idónea para él. Faltaba un área de relación del hombre con otro ser semejante a él. Tenía relación con Dios, tenía relación con la creación, tenía relación con los animales. Pero al colocarle el nombre a los animales se dio cuenta, yo no tengo pareja, yo no tengo una ayuda idónea con quien caminar de mi misma especie, digámoslo así. Entonces faltaba algo allí, la ayuda idónea. Y es cuando el Señor crea a la mujer, o más que crear, saca del cuerpo del hombre a la mujer y la forma, partiendo de parte del cuerpo del hombre, ¿no? Y cuando Dios se la lleva al hombre y se la muestra, el hombre dijo, en el versículo 23 del capítulo 2 de Génesis, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque el hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaba. Entonces aquí lo lleva a una relación con el otro de su propia especie. En este caso específico con la mujer, con el otro género de su raza. Y algo muy importante es que establece una relación tan estrecha que dice son de la misma carne. Y dice que llegará el momento que el hombre dejará padre y madre y se unirá a ella, ¿cierto? Y serán una sola carne, como recordando de dónde fue tomada también la mujer, de parte del hombre, de la misma carne. Por eso él dijo que ella es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Entonces es parte complementaria del hombre. Y es la relación tan estrecha que se había establecido entre los dos géneros de la raza humana, ¿no? Y esta va a ser también lo que va a caracterizar las diferentes relaciones que va a tener el hombre con el otro de su propia especie, ¿no? Entonces, fíjate cómo Dios, al comienzo de la creación, además
de establecer las relaciones eh, entre Dios y el hombre, que era su imagen y semejanza, y ya esas relaciones como el hombre de mayordomo para Dios, que iba a administrar todo lo que él había creado, también estableció la relación del hombre con la creación, del hombre con los animales, del hombre con su otro. Y algo muy importante es que todo lo que había creado Dios era bueno en gran manera. O sea que hasta el capítulo 2, donde termina el capítulo 2 de Génesis, todo era bueno. El hombre no había conocido el mal. Todo era bueno, era bien, en todo caso, ¿no? Entonces, vemos allí cómo Dios estableció todo bueno, de acuerdo a Dios, de acuerdo a su carácter, y también fíjate que algo muy importante del hombre son las relaciones. Lo que realmente va a caracterizar la vida del hombre son sus relaciones con Dios, con la creación, con los animales y con los otros. Y esa era realmente la vida del ser humano. Algo interesante es que en Génesis 3, versículo 8, dice que el Señor paseaba por el huerto. O sea que él convivía allí con el hombre y paseaba tranquilo y estaba con el hombre. Se relacionaba directamente con el hombre y el hombre lo podía ver. Entonces fíjate que las relaciones eran perfectas. Y al ver esto que él paseaba y estaba con el hombre, aquí podemos ver algo muy importante, que Dios hizo la creación y aún al hombre, no simplemente para que el hombre habitara allí y estuviera en un sitio ideal y se gozara el hombre, sino que también era ese sitio placentero para convivir con el hombre, para estar Dios con el hombre. Así comenzó todo en la creación. Cuando Él lo hizo bueno en gran manera, que estaba de acuerdo a Él, es porque no solo iba a colocar al hombre allí, sino porque era el sitio que iba a morar y que iba a vivir y que podía relacionarse Dios directamente con el hombre. Y eso es lo que nos muestran los primeros capítulos de Génesis. El plan de Dios desde un comienzo es estar con el hombre. Y todo lo creó bueno en gran manera de acuerdo a su carácter para poder vivir allí Dios y relacionarse con el hombre, estar con el hombre. Lo creó así de acuerdo a su carácter. Y hasta ahora, terminando el capítulo 2, todo era bueno en gran manera. Pero ¿qué pasó allí? Dios en el huerto había colocado dos árboles. El árbol de la vida era uno y el otro era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Dios le dio una sola instrucción allí al hombre, que su nombre fue Adán, que todo de los árboles podía comer, del fruto de todos los árboles, además de que eran agradables, eran deseables para comer. Pero dice que de este árbol del conocimiento del bien y del mal no podía comer, porque el día que comiera del fruto de este árbol, ciertamente moriría. Cuando él comiera de allí, moriría. Entonces aquí también es importante entender qué es morir. Cuando nosotros, y más en esta época de pandemia, la gente muere, ¿qué sucede con ellos? Hay una separación de esa parte interna del ser humano de la parte externa material y física. Y eso es lo que llamamos muerte. Entonces, muerte es ese sentido, es una ruptura, una separación. Por eso definimos antes vida en función de relaciones, de las relaciones que el hombre ha establecido, partiendo como base la relación con Dios. Pero cuando morimos, se rompen estas relaciones. Y la principal es la separación con Dios. Y esto significa que hay una muerte espiritual. Dios es espíritu y cuando el hombre se separa de Dios, muere espiritualmente. Hay esa ruptura de la relación con Dios. Y desafortunadamente esto es lo que pasa en el capítulo 3.
La serpiente que tienta inicialmente a Eva, le dice que coma de ese. Y algo interesante es que la estrategia que ya sabemos que la serpiente de Satanás, es primero poner en duda la palabra de Dios, luego la tergiversa y por último la niega. La última declaración allí de la serpiente fue: de cierto no morirás. Y algo interesante es que en este proceso de negar la palabra, de torcerla y de negarla, apela a los deseos y pasiones del ser humano. ¿Qué dice la mujer allí? La mujer dice que vio que este fruto era codiciable. Dice que vio que el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Entonces sí que está apelando a nuestros sentidos, a nuestras emociones, a lo que excita realmente y toca nuestros sentidos y a la vez nuestras emociones. Pero no solo quedaba hasta allí. También dice ahí en el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Entonces no solo nos apela a nuestros deseos físicos, sensoriales, ¿cierto? Sino también a nuestra mente. Ella quería esa sabiduría de ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces apeló a todos los deseos que podía tener el ser humano. Y esa es la estratagema del enemigo, ¿no? Nos niega la palabra de Dios por completo después de todo un proceso y apela a que satisfagamos nuestros deseos, lo que queremos hacer nosotros, que muchas veces va en contra de Dios. Y aquí cuando la mujer vio que era algo deseable, rico para comer, pero que también en su mente le estaba elaborando que podía tener la sabiduría y conocer lo que es el bien y es el mal. Hasta aquí ellos no habían conocido que era mal, solo habían vivido el bien, pero querían ser como Dios conociendo las dos cosas, sin comprender que esta decisión prácticamente era optar, estar con Dios o no estar con Dios. Cuando Dios le dice que cuando coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que ellos solo hayan conocido el bien que habían conocido era todo lo que había creado Dios a su imagen. O sea que habían conocido es el carácter de Dios, lo bueno, y los parámetros en que fue creado el hombre. Hagamos de cuenta un pescado en medio del agua. Ese fue el medio ambiente en que fue creado y se desarrolla el pez. Cuando sale del agua, no puede respirar porque no está diseñado para respirar directamente el oxígeno. Por eso tiene las branquias y eso es lo que le ayuda a respirar en el agua. Pero cuando sale no puede hacerlo y empieza a boquear y asfixiarse. Haga de cuenta que eso pasa con el hombre. El hombre fue creado en un medio de bien, de bondad, de lo bueno, que es toda la característica de Dios. Cuando les coloca el árbol de conocer el bien y el mal, es ese mal es llegar a conocer la separación de Dios, de conocer aquello que es contrario a lo bueno, al medio ambiente en que fue creado el hombre. O sea que el hombre no fue creado para andar lejos de Dios, separado de Dios. Su medio ambiente, su oxígeno para respirar, es el bien, la bondad que es caracterizada y parametrizada por el carácter de Dios. Entonces cuando les dice que coma de este árbol, iba a pasar eso, iba a conocer qué es alejarse de Dios. Es como el pescado en la playa boqueando, que no puede respirar. Y podemos pensar que eso es lo que pasa con la humanidad hoy en día. Está boqueando, porque no está en el medio ambiente para el cual, perdón, fue diseñado. Y entonces vemos el pescado boqueando, está el hombre, con todos los problemas que hay hoy en día en la humanidad, porque estamos lejos de Dios. Nosotros no fuimos diseñados
para andar con ira, con falta de perdón, con engaño, con corrupción, aún con estrés. Nosotros no fuimos diseñados para eso. Entonces, cuando el hombre, y en este caso Eva, junto con Adán, comieron del fruto, conocieron que era alejarse de Dios. Y lo que dijo Dios, ahí fue cuando murieron. En otras palabras, no tenían vida. Se alejaron de Dios. Entonces, la primera ruptura fue con Dios. Y ahí es donde nos empieza a hablar un poquito también el texto, ¿no? Si vemos ahí en el versículo, capítulo 3, versículo 8, dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba por el huerto, lo que les citaba antes, al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Vemos la ruptura. La primera muerte fue la separación de Dios, la muerte espiritual. No se podían relacionar con Dios. Empezaron a temerle a Dios. ¿Sí? Y eso es lo que le dice después. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Sí? Que Dios siempre ha querido estar con el hombre, pero por querer saber qué es no estar con Dios, se ha alejado de Dios. Y Dios empieza a buscarlo aquí. Y es algo que ha hecho durante toda la historia. Es Dios buscando al hombre para Él estar con nosotros. Dios con nosotros. Y Él está haciendo todo el tiempo la pregunta a cada persona, ¿dónde estás? Yo quiero tener una relación y vivir contigo. Sí que esto nos está dando un parámetro bastante importante para comenzar a entender en esta época de Navidad qué significa realmente estar Dios con nosotros. Y algo interesante para tener en cuenta antes de terminar es cuál es la consecuencia general que de pronto es lo que está viviendo la humanidad hoy en día, ¿no? Dice que le dijo a la mujer después de esto que ¿dónde estás? Y él le dijo, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces comienza con el temor con Dios, está separado con Dios, no se puede presentar delante de Dios, le da temor, se siente desnudo delante de Dios también, ¿no? Y también aquí dice, el Señor le dijo al hombre, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Entonces, ese fue el resultado de la ruptura de la relación. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Así que el hombre no reconoce su culpa. Así la mujer es la que le haya pasado el fruto de este árbol. Él tomó la decisión y comió. La mujer no lo obligó en ningún momento. O sea que él fue dueño de su propia decisión, ejerció su voluntad y él comió. Pero lo que nos está mostrando también aquí es que al culpar a la mujer, además de culpar a Dios, porque dice que es la mujer que tú me diste, también hay una ruptura de la relación del hombre con su otro. Y ahí está la enemistad. Ella es la culpable, no fui yo. Y empieza la enemistad entre el hombre y la mujer. Y eso también se va a tipificar en las relaciones humanas. Hay una ruptura en las relaciones humanas. Ya las relaciones humanas, buenas en gran manera, como se había planeado un objeto, han sido rotas. Dice que hoy en día las relaciones son bastante complicadas entre los seres humanos, entre todos nosotros, como seres humanos. A nivel de familia, que es cuando estamos más cercanos en la carne, en nuestras relaciones, se ven mayores problemas. Pero a todo nivel vemos cómo nuestras relaciones están rotas y no es fácil mantener la relación de amistad, relación de trabajo y las diferentes relaciones que podemos tener con los otros, ¿no? Y toda la raíz es esto, porque nos alejamos de Dios. Luego también le dice a la mujer, ¿no? En gran manera, en el versículo 16, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti.
Entonces, fíjese que otra consecuencia de la ruptura de relaciones, y en este caso en la mujer, aquí nos dice que aparece el dolor, en un caso muy específico al tener los hijos. Pero era algo para el cual no estaba diseñado el ser humano y mucho menos la mujer, que al tener hijos sufriera, que tuviera dolor, pero ahora por causa de separarse de Dios. O sea que Dios es un elemento muy importante en la vida del hombre. Al separarse, entra el dolor en el hombre. Es como si Dios nos estuviera protegiendo de todas esas circunstancias que nos pueden producir dolor, y aún en los partos. Dios lo haría de una forma más fácil, pero separarnos de Dios y tratarlo de hacerlo a nuestra manera, el dolor no solamente en los partos se incrementaría. Y fíjate que la raza humana hoy en día, la humanidad por completa, vive diferentes tipos de dolores. Y eso es lo que también ha acabado mucho a esta humanidad, por el dolor y el dolor que se inflige el mismo hombre también, ¿cierto? Pero es generado de separarnos de Dios. Y además también aquí las relaciones entre hombre y mujer ya cambian. Inicialmente era una relación más complementaria de ayuda para trabajar juntos por la naturaleza, con los animales y todo esto. Pero entonces ahora tu deseo será para él y él tendrá dominio sobre ti. Aquí también hay una concepción errónea. Sabíamos que tener dominio, como nos lo definió con la naturaleza, ejercer dominio, es de cuidar, de cultivar. Y eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento en Efesios 5, que el hombre debe cuidar a la mujer, así como Cristo está cuidando a la iglesia para presentarla sin arruga y sin mancha. Ese era el sentido, que como hombres tenemos que cuidar a la mujer, pero no supimos eh, entender esto y llegamos a manifestar una autoridad que no es real, de superioridad, y eso no, es acompañar, ayudarle también a la mujer. Pero aquí ya hay un problema en la relación entre hombre, mujer, hombre. Igualmente pasa cuando le habla a Adán, Dios a Adán, en el versículo 17. Dice, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella por todos los días de tu vida. Entonces, esa relación con la naturaleza se rompió también, mostrándonos que esa relación estaba establecida, era en el Señor. Cuando nos separamos del Señor se rompe esa relación también con toda la creación. Y lo que iba a manifestar y dar fácilmente toda la naturaleza al hombre, ya no va a ser así. Y ya el hombre tiene que trabajar de una forma gravosa, no sirviendo para cuidar y llegar a desarrollar la creación, sino todo lo contrario, tenía que luchar con la creación para sacar algo de alimento y subsistir. Y por eso el trabajo llegó a ser un ejemplo de sufrimiento también para nosotros hoy en día, ¿no? Y por lo general el término de trabajo hoy ya se piensa en algo malo, pero aquí era algo bueno, agradable para el hombre, pero cuando se rompió la relación con la creación, llega a ser una carga por completa. Y dice, espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. Entonces fíjate que algo importante, Dios creó todo bueno, perfecto, de acuerdo al carácter de Dios, no solo para que habitara allí el hombre y se estableciera relaciones con la naturaleza, los animales y con los otros, sino para que Dios pudiera vivir con el hombre. Y esto bueno era todas las relaciones que se establecían y se mostraba el carácter de Dios allí. Pero cuando el hombre prefirió salir de ese medio ambiente para el cual fue creado, rompió todas las otras relaciones, comenzando primero con Dios, que es la principal y que mantiene y la que sostiene y establece las otras relaciones que podamos tener. Sin relacionarnos con Dios, no podemos tener una vida verdadera y es bastante difícil estas relaciones. Hoy tenemos problemas con la naturaleza, hay huracanes, tormentas,
tormentas marítimas, los grandes maremotos y todo lo que hemos visto que está causando terremotos, que está causando con la naturaleza, además de que la estamos destruyendo por completo. Con los animales pasa algo por el estilo. Se han roto por completo las relaciones. Las relaciones interpersonales son casi imposibles. Los divorcios han aumentado cada día y aún entre cristianos. ¿Por qué? Porque la principal relación que es con Dios no se ha restablecido. Entonces fijémonos que nosotros fuimos diseñados para estar relacionados con Dios y fundamentar cualquier otra cosa en nuestra vida en esa relación con Dios. Pero cuando el hombre mismo decidió habitar y caminar en un ambiente diferente, donde no podía estar Dios porque no está de acuerdo a su carácter, el hombre llegó a depender de sí mismo. Y el hombre no fue creado para eh, vivir solo, sin Dios. El hombre no puede proveerse a sí mismo. Creemos que lo hacemos, pero lo único que hemos hecho es destruir todo lo que se nos ha dado para nuestro bienestar. Entonces, dice que la raíz de todo, desde un principio, Dios quería y nos creó para que viviéramos con Él y estuviera Dios con nosotros. Pero inicialmente el hombre no quiso estar con Dios, quiso ser como Dios y separarse de Él, como diciendo yo no quiero depender de este Dios. Es como si fuéramos los pescados diciendo yo no quiero depender del agua para vivir, yo quiero vivir sobre la tierra. Pero nuestra constitución, como estamos diseñados originalmente, no lo permite. Nuestro mejor medio ambiente para vivir está en Dios. Y este es el primer escenario que tenemos que nos va a ayudar a comprender lo que recordamos en esta época de Navidad, cuando le dijo el ángel a José, que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Es ese Dios que ha venido a habitar con nosotros y se hizo carne a través de su Hijo. Pero este es otro escenario que vamos a trabajar más adelante. Pero entonces sí, algo que puede ser inicial y que podemos estar nosotros pensando es en la pregunta que hizo Dios a Adán. ¿Dónde estás? Dios nos creó para habitar con Él y Él nos busca y se ha acercado y nos está preguntando, ¿dónde está? Él nos está buscando, solamente está esperando que le respondamos y que corramos a Él. Él es ese Padre amoroso que está anhelando el Hijo que regrese a su casa y está con los brazos abiertos para recibirlo. Y mirando hacia el horizonte, si de pronto ve acercar a ese hijo pródigo para abrazarlo y acogerlo. Desde que el hombre decidió al apartarse, Él está ahí esperándonos y nos hace esa pregunta. ¿Dónde estás? Tú fuiste diseñado para vivir con Dios. Que Dios esté contigo, conmigo, con nosotros. Entonces partimos de nuestro propio diseño. Necesitamos de Dios y que Dios está con nosotros. Y que tenemos esa misericordia y gracia de Dios que Él nos está buscando a cada uno para que regresemos a nuestro Padre, a nuestro medio ambiente, en el que realmente podamos subsistir y podamos respirar el ambiente para el cual fuimos diseñados. Hazte esta pregunta. ¿Dónde estás hoy con respecto a Dios? ¿Está Dios contigo? ¿Él es tu vivir? ¿A través de Él respiras? ¿Vives para Él? ¿Dónde estás? Y te dejo con esta pregunta hoy. Te espera el siguiente video que estaremos subiendo y miraremos cómo Dios se ha acercado y nos ha mostrado la única forma de volver a Él, pero que en su gracia Él nos está buscando y nos ha dado el camino para que sea realmente Dios con nosotros.